Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a nuestra octava sesión del curso de arbitraje en contrataciones con el Estado, iniciado por nuestros amigos del CAE. El día de hoy veremos el tema de arbitraje de conciencia. Contaremos con la participación y ponencia del doctor Castillo Rafael Carlos. Él es abogado y magíster en filosofía, especialista en arbitraje, contrataciones con el Estado y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, presidente del Consejo Peruano de la Conciliación Extrajudicial y catedrático universitario a nivel de pregrado y posgrado en cursos relacionados con Derecho y Filosofía en universidades como Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde es profesor ordinario. También ha participado como coordinador del programa de arbitraje popular y coordinador administrativo del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto contar con su ponencia, doctor. Le cedo el uso de la palabra. Gracias, muy amable. Antes que nada, quisiera agradecer la cordial invitación del Círculo de Arbitraje y Contrataciones con el Estado, en la figura de su presidente, el doctor Jorge Abel Ruiz. Muchas gracias por la oportunidad de estar este día, esta tarde, con ustedes, sobre la explicación de un tema que en particular me parece importantísimo, aunque generalmente no se le toma muy en cuenta en la bibliografía predominante sobre el arbitraje. Entonces voy a desarrollar una explicación valiéndome de unas diapositivas que he preparado con dicho fin. Vean ustedes, como en el caso de las personas, también
en el caso de las instituciones y sobre todo en el caso de las instituciones jurídicas, la historia de una persona y de una institución es la historia de una enseñanza. Y creo que esta sentencia, ¿no?, se aplica de manera exacta, lúcida, pertinente, cuando hablamos del arbitraje de conciencia. Porque el arbitraje de conciencia entraña una enseñanza que creo ahora más que nunca, en el año 2022, nos resulta a nosotros peculiarmente urgente recuperar. Así que voy a desarrollar mi exposición en tres partes. En la primera haré un recuento de cuál es el origen del arbitraje de conciencia, remitiéndome a sus orígenes históricos. Luego haré una explicación de cómo ha evolucionado el arbitraje de conciencia en nuestra legislación. Y luego me centraré a establecer las características más importantes del arbitraje de conciencia y las preguntas que genera esta práctica arbitral en la actualidad. Vayamos con el tema histórico. ¿Cuál es el origen del arbitraje de conciencia? El origen del arbitraje de la conciencia dentro de la tradición occidental del pensamiento y del derecho nos remite necesariamente al mundo grecolatino, al mundo griego, el más antiguo, luego al mundo de los romanos. En el caso del mundo griego, el arbitraje está mencionado, para que vean la antigüedad y la importancia de esta institución, en la literatura griega que nos ha llegado hasta la actualidad, de manera fragmentaria, pero tenemos información sobre cómo el arbitraje aparece, por ejemplo, en los mitos griegos, esos que fueron popularizados por Homero, Hesiodo, también los poetas trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los mitos griegos, ¿no?, están llenos de muchas lecciones para el campo del derecho. Por ejemplo, recuerden ustedes que la diosa de la justicia, Temis, es el nombre griego que luego los romanos le van a dar el título de Justitia, y que nosotros hablamos de justicia. Incluso el nombre de nuestra diosa, Justicia, fue acuñada por los griegos. Y también en el caso del arbitraje de conciencia. La primera referencia mítica a este tipo de arbitraje se encuentra en una escena que ha sido comentada muchas veces por distintos autores griegos, especialmente de quien nos ha llegado mayor información es de Hesiodo y Ovidio, ¿no?, que nos cuenta ese famoso pasaje del mito referido al juicio de París. Se le conoce así porque es en realidad un juicio arbitral, es un proceso arbitral. ¿Cómo así en el arbitraje de conciencia aparece en este pasaje de la historia mitológica fundada en la leyenda y en la literatura griega sobre el juicio de París? La historia es muy simple, ¿no? Los dioses Peleo y Tetis invitan a una gran fiesta a los dioses, ¿no? Peleo y Tetis son padres del futuro personaje de Homero, Aquiles. Y a esa fiesta no fue invitada la diosa Iris. La diosa Iris es la diosa de la discordia. Entonces esta diosa, molesta por esta suerte de desaire, de no haber sido invitada a la fiesta, elaboró una manzana a la cual puso un título, ¿no?, un título inquietante, para la más bella, y la lanzó, ¿no?, a mitad de la reunión, ¿no?, en medio de todos los presentes. Imagínense una belleza acá en medio de una fiesta para todos los presentes, que dice para la más bella. Tres diosas que estaban en la fiesta, ¿no?, inmediatamente dijeron, esa manzana me habla a mí, ¿no?, se refiere a mí. Tres diosas se pelearon por la manzana. Hera, la diosa de la riqueza; Afrodita, la diosa de la belleza; y Atenea, la diosa del conocimiento.
Y las tres, ¿no?, habían llegado a tomar la manzana y nadie quería ceder su parte a las otras dos. Así que se armó una discordia, una confrontación, una disputa. Precisamente Eris quería arruinar la fiesta de esa manera. Entonces, eh, el dios Zeus considera de que esta confrontación de las tres diosas que reclaman la manzana porque se consideran cada una de ellas bella, no debe ser resuelta por él, porque él resuelve de una manera un tanto iracunda, porque aplica la ley severamente. Él dice, debe ser resuelta por una persona con un ánimo más calmado, más tranquilo, que no tenga el poder, ¿no?, de un dios como el de Zeus. Y le encarga a un personaje llamado Paris, el, el príncipe de Troya, para que él resuelva esta disputa de la manera más sencilla y noble que él lo considere. Entonces Paris, que era un joven, que todavía no había alcanzado la fama que va a alcanzar en Iliada, porque ustedes saben, es el responsable de matar a Aquiles disparándole la flecha en el talón. Paris todavía era muy joven, era una persona tranquila, le gustaba vivir de manera bucólica, noble, y de pronto le dan esta encomienda, esta tarea. Paris tiene que resolver la disputa. Y las diosas, en la víspera a que Paris dé su veredicto, lo visitan para tentar engañarlo, le ofrecen, diríamos ahora, un cohecho, le ofrecen una coima. Cada diosa le ofrece algo para que Paris dé su voto, su veredicto a favor de esa diosa. Por ejemplo, Hera, la diosa Hera le dice que lo va a llenar de riquezas si él decide que ella merece la manzana, ¿no? La diosa Atenea le dice que le va a llenar de conocimientos si él decide, en su sentencia, en su decisión final, que ella debe recibir la manzana. Y Afrodita le dice, le promete, que si ella es elegida, ¿no?, va a darle la mujer más bella, ¿no?, quien se unirá por amor a él. Entonces Paris tiene que reflexionar. Ya no es a quién le corresponde la manzana, si a Hera, Atenea o Afrodita, sino tiene que reflexionar sobre qué es lo mejor, las riquezas, el conocimiento o el amor, en ese caso, de una mujer o el amor del ser amado. Entonces Paris reflexiona toda la madrugada y al despuntar el alba da su veredicto ante la presencia de todos los dioses, especialmente de las tres. Y Paris decide que la manzana la debe tener Afrodita. Paris se inclina porque considera que el amor es lo más importante que hay y que si alguien debe decidir algo debe ser siempre por el amor. Le da a Afrodita la manzana y Afrodita lo ayuda a tener como pareja a Helena de Troya. Gracias a la intervención de Afrodita, Paris va a estar con Helena de Troya y la va a raptar. Y producto de ese rapto se va a producir la guerra de Troya. Es decir, el amor que Paris alcanza es al precio de producir una guerra. Y eso habla de cómo las consecuencias de las decisiones de las personas tienen implicancias que uno no puede determinar. Pero enseñan también que hay una relación entre el amor y la guerra, entre el odio y la solidaridad, entre la cooperación y el conflicto, que al final va a encontrar una síntesis mayor con la moraleja que va a dejar la guerra de Troya. Pero esta parte de la historia es lo que precisamente nos quieren indicar los griegos con el juicio de Paris. Pero no es solamente el único caso donde este criterio de lucidez para resolver un conflicto al margen de la ley, aplicando solamente un criterio personal, el sentido de justicia interno que tenía Paris, se encuentra también en otra obra
importante, que lleva incluso, ¿no?, como subtítulo sobre el arbitraje. Es una obra escrita por Menandro, ¿no? Es un comediógrafo ateniense, más o menos del siglo IV antes de Cristo, que escribió una comedia titulada Epitrepontes, o sobre el arbitraje. Ese es el título que tiene. Y es una historia, ¿no?, que tiene como elemento más importante un arbitraje y la resolución de un conflicto importante que va a llevarse a cabo en un arbitraje. Hace unos años yo escribí sobre este tema y lo publiqué en un artículo, en una columna que tenía en el Diario Oficial del Peruano sobre el arbitraje. Y ahí cuento, pues, en qué consistía este primer arbitraje que los griegos consignan en el siglo IV, y que conjuntamente con el juicio de París representan los dos antecedentes más antiguos de la figura del arbitraje, y como verán, no del arbitraje de derecho, sino el de conciencia. En el caso del arbitraje de Menandro, la historia es muy interesante, ¿no? Una mujer, leo lo que les escribí en esa época, dice: una mujer, por sospechas gratuitas de infidelidad, abandona a su bebé en el bosque, pero es encontrado por un pastor, ¿no?, Daos, quien se lo entrega a Ciriscos, un carbonero cuya esposa acaba de perder un hijo. Es decir, una madre a quien la acusan de infidelidad y teme que le puedan pasar algo a ella y a su hijo, deja en el bosque a su hijo, un recién nacido, lo encuentra un pastor, y el pastor Daos se lo entrega finalmente a una familia de carboneros, porque la esposa del carbonero acababa de perder un hijo. Entonces el pastor se conduele de esa pérdida, y ya que ha encontrado este recién nacido, prefiere dárselo al carbonero y a su esposa para que lo críe. Todo parece andar bien cuando de pronto el litigio surge entre ambos. ¿Entre quién? Entre Daos y el carbonero, Ciriscos. ¿Por qué? Porque cuando la nueva madre, la madre que adopta a este niño encontrado en el bosque, va a bañarlo para cambiarle de ropas, lo desnuda y descubre que al interior de sus ropas el bebito, el recién nacido, tiene unas joyas. Al parecer la madre guardó celosamente esas joyas dentro de las ropas del recién nacido para, por un lado, pudieran saber de quién se trata ese bebito, y por otro lado, como una forma de pagar a quien lo recibiese y costear con esas joyas los gastos que representaría mantener a ese bebito. Entonces Ciriscos, ¿no?, cuenta la historia de que hay unas joyas, ¿no?, que están en el interior de la ropa del recién nacido, y Daos, que es el que ha encontrado el bebito, dice: entonces esas joyas me pertenecen, porque yo he encontrado el bebito, entonces tú, carbonero, Ciriscos, quedaste con el levito y yo me quedo con las joyas. Cirisco dice: no, yo me tengo que quedar con las joyas porque de esa manera también voy a poder sufragar los gastos del recién nacido. Entonces se produce un conflicto. El conflicto es: ¿a quién le pertenecen las joyas encontradas entre las ropas del recién nacido? Entonces esa controversia lo ventilan ante un anciano que era considerado una persona sabia. No era un juez, no era un rey, no era una autoridad, era una persona que vivía de manera ermitaña, pero todos consideraban que era una persona noble, buena, llamado Smícrines. Este anciano Smícrines tiene que resolver este conflicto. ¿A quién se le debe dar las joyas encontradas en la ropa del recién nacido? Entonces Smícrines reflexiona y da su veredicto. Dice: las joyas corren la misma suerte que el bebé. Si el bebé va a quedarse con Daos, las joyas le pertenecen a Daos. Pero si el bebé se va a quedar con Ciriscos, las joyas le pertenecen a Cirisco. Pero en realidad, dice el anciano,
Ni siquiera le pertenecen a Ciriscos o a Daos. Las joyas le pertenecen al recién nacido. Así que Ciriscos, si decide quedarse con las joyas y con el bebé, debe conservar las joyas. No las debe gastar, no las debe vender, porque esas joyas le pertenecen al recién nacido. Si lo va a mantener el carbonero, va a ser con su esfuerzo, con su propio esfuerzo, no con las joyas. Ese es el único patrimonio, la única herencia, ¿no? El único vínculo que une a ese bebito con su familia original. Así que no debe arruinarse, no debe perderse, no debe traficarse, no debe comerciarse esa joya, porque esa es la herencia sentimental de una familia que ha entregado ese bebito y esas joyas para que puedan estar juntos ambos. Es una decisión sabia, ¿no? En realidad las joyas no es ni para ninguno, sino debe cautelarse para el recién nacido. Y la decisión que da este anciano, Smícrines, sobre este litigio, es la aplicación de un arbitraje de conciencia. Porque no es un juez el que resuelve, no recurren a una instancia jurisdiccional que ya existía en el mundo griego, y la manera en que lo resuelven no es usando la aplicación de una ley, como es la figura convencional de recurrir a un tribunal de justicia ordinario ya instituido, sino es un sentido de justicia que, como el caso de París, tiene que ver con una reflexión personal que hace el que es el árbitro, el que tiene que decidir, el resolutor de ese conflicto. Y en esa misma línea, ya en el campo de la filosofía griega, Platón, filósofo que ustedes han escuchado, me imagino, en el siglo V escribe una obra titulada Las Leyes. Y en esa obra, que es una obra de la vejez y una obra importante para conocer el pensamiento jurídico, digamos, de Platón, Platón dice lo siguiente, ya estamos en la filosofía. Dice, es preciso que los que tienen entre sí alguna diferencia se dirijan primero a sus vecinos, a sus amigos, a todos aquellos que tengan conocimiento de lo que es objeto de su contienda. Si no se resuelve la cuestión por medio de esos árbitros, se acudirá a otro tribunal. En fin, si en estos dos tribunales no se termina el asunto, un tercer tribunal resolverá sin apelación. Los primeros jueces serán los que demandante y demandado hayan elegido de común acuerdo, a lo que conviene mejor que el nombre de jueces, el de árbitros. En esta famosa obra de Platón, Las Leyes, se dicen varias cosas reveladoras sobre el arbitraje, en realidad sobre el arbitraje de conciencia. Primero, ¿quién es el llamado a ser árbitro? Platón dice, las partes de un litigio deben buscar al resolutor, al que va a resolver su caso, entre los vecinos y amigos. ¿Por qué? ¿Por qué el resolutor, el que va a resolver la controversia, tiene que ser buscado entre los vecinos y amigos? En otro pasaje de Las Leyes, Platón lo dice, ¿no? Es que ese vecino, ese amigo, te conoce y conoce también a tu contendiente, a la contraparte. Y conoce, por tanto, cómo eres, cuál es tu comportamiento, cuál es tu conducta, cuál es tu forma de proceder. Y eso le va a permitir a este resolutor, a ese árbitro, a ese juez arbitral, le va a permitir resolver qué le corresponde a esa persona. En cambio, alguien que no te conoce, que no sabe cómo eres, que no es capaz de advertir las intenciones que suelen dominar en tu comportamiento, entonces puede malentenderte, mal comprenderte. Quien debe resolverte tiene que ser alguien que conozca a la persona en su totalidad, porque una persona no debe ser juzgada solamente por un acto, sino por una vida, por una manera de vivir. Por eso Platón piensa que el resolutor tiene que ser alguien que sea conocido, alguien que sea parte del mismo grupo humano, de la comunidad, de la polis. Esto se parece mucho a la figura, por ejemplo, del juez comunitario o del juez de paz, ¿no? Que está muy emparentado con la gente de la comunidad. Pero curiosamente, Platón no lo llama juez a este resolutor,
Dice, el mejor nombre que debe recibir es de árbitro. ¿Y por qué ese es el mejor nombre? Porque la palabra árbitro, como veremos luego, viene del latín arbitrio, ¿no? Y el arbitrio tiene que ver con la voluntad, ¿no? Una voluntad reflexiva, razonada, que es en apariencia la fuente donde extrae el sentido de justicia, este árbitro, que luego será llamado por esa misma razón árbitro de conciencia. Aristóteles, el discípulo de Platón, en el siglo IV, dice en su obra La retórica lo siguiente: preferir resolver un conflicto mediante la negociación. Otro dato importante: los antiguos griegos ya habían pensado los mecanismos alternativos, ya habían hablado y explicado el arbitraje, y ahora aparece el tema de la negociación. Repito, preferir resolver un conflicto mediante la negociación antes que por la fuerza, y preferir el arbitraje al litigio, porque el árbitro privilegia la equidad del caso, mientras un juez aplica estrictamente la ley. Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí ya aparece un elemento conceptual que demarcaría el significado y los alcances del arbitraje de conciencia. El árbitro de conciencia, de ese están hablando, privilegia la equidad. En cambio, el juez ordinario, ¿no?, privilegia la aplicación estricta de la ley. Entonces tenemos dos sentidos de justicia. Una que está representada por el acto de aplicar, ¿no?, la ley al caso concreto. La otra que está basada en determinar la equidad en el caso concreto. Una nace de la ley, otra de la equidad. Pero las dos son formas de justicia, dos formas de justicia. Y esas dos formas de justicia son complementarias, pero Aristóteles, en otra obra mucho más conocida, La Ética Nicómaco, va a decir que si bien el arbitraje basado en la equidad y la justicia basada en la ley son dos formas de justicia, la justicia basada en la equidad es superior a la justicia basada en la ley. ¿Ya? Veamos el pasaje un poco más amplio, pero muy significativo. Dice, lo equitativo es en verdad justo, pero no según la ley, sino que es un enderezamiento de lo justo legal. Esta es una frase que ha sido comentada largamente. Incluso hay un autor peruano que mencionaré al final, hacia el final de mi explicación, que ha reflexionado sobre este tema en un artículo famoso en el ámbito nacional sobre arbitraje de conciencia. Esta frase inicial lo que está diciendo es que la justicia como equidad corrige, endereza la justicia basada en la ley o en la aplicación de la ley. ¿Cómo así la justicia basada en equidad corrige la justicia legal, que es la justicia ordinaria, típica, la justicia que los abogados solemos practicar, ¿no?, en los tribunales ordinarios de justicia? ¿Cómo así la equidad corrige y el arbitraje de conciencia corrigen esa forma de justicia? Aristóteles ensaya una explicación a continuación. La causa de esto está en que toda ley es general, pero tocando a ciertos casos no es posible promulgar correctamente una disposición en general. En los casos, pues, en que necesariamente se ha de hablar en general, por más que no sea posible hacerlo correctamente, la ley toma en consideración lo que más ordinariamente acaece, sin desconocer por ello la posibilidad de error. En consecuencia, cuando la ley hablara en general y sucediere algo en una circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omisión de aquella parte que el legislador falló y erró por haber hablado en términos absolutos. Porque si el legislador mismo estuviera ahí presente, así lo habría declarado, y de haberlo sabido, así lo habría legislado. Por lo tanto, lo equitativo es justo, y aún es mejor que cierta especie de lo justo. No mejor que lo justo en absoluto, sino que mejor que el error resultante de los términos absolutos empleados por la ley.
Y esta es la naturaleza de lo equitativo, ser una rectificación de la ley en la parte en que ésta es deficiente por su carácter general. Lo que está diciendo aquí Aristóteles es que la naturaleza de la justicia basada en la ley es que la ley es un enunciado general, ¿no? La norma jurídica, por su propia naturaleza, que no está pensada para un caso concreto, sino para que sirva de regulación a cualquier caso, siempre tiene que ser pensada de manera general. Y en esa generalidad, como ustedes saben, cuando una frase normativa tiene pretensiones universales, gana en extensión, pero pierde en comprensión. Es decir, se puede aplicar a más conductas, pero el sentido específico se pierde. A veces, por ejemplo, ¿no? Si tú aplicas, ¿no?, el sentido de la ley en términos generales, como lo es, habrán algunas conductas que si aplicas lo que dice la ley textualmente, pensada en sentido general, como que no sea lo más justo, ¿no? Como que no sea más justo. Por ejemplo, para que me entiendan, el autor que yo les decía que ha reflexionado sobre este tema, entre nosotros, es el profesor de Derecho, ¿no?, exministro de Justicia, Fernando de Traseñí Granda, un árbitro muy conocido, un jurista muy importante entre nosotros. Él tiene un famoso artículo sobre el arbitraje de conciencia. Y él, para ilustrar este ejemplo de Aristóteles, pone, ya en un ejemplo contemporáneo, lo siguiente, ¿no? Para dar una donación de un bien inmueble, se tiene que hacer mediante escritura pública, ¿ya? Se tiene que hacer escritura pública, ¿no?, para que luego pueda, por ejemplo, inscribirse en los registros públicos respectivos. Si no se hace, ¿no?, de esa manera, se puede impugnar esa donación. Entonces, eso es lo que dice la ley, el Código Civil. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no?, un padre quiere donar su bien a su hijo, expresa su voluntad de hacerlo de muchas maneras, pero no logra suscribir la escritura pública y muere? ¿Ya? Hay la expresión de la voluntad del padre de muchas formas, pero no mediante escritura pública, como sanciona la norma específica. Si aplicamos la ley general, entonces ese joven no debiera recibir esa donación, o habría que cuestionar, impugnar esa donación. Pero el árbitro de conciencia, y por eso Aristóteles dice, corregiría la generalidad de la ley, el árbitro de conciencia podría decir, un momento, ¿no?, ¿cuál es la intención de la ley cuando afirma de que debe hacer por escritura pública? Es fundamentalmente para seguridad jurídica. Pero seguridad jurídica, ¿en qué sentido? Para asegurar que la voluntad, en este caso del que está donando el bien, ¿no?, se cumpla, se respete y alcance eficacia jurídica, ¿no? Por eso se pide que sea por escritura pública. No vaya a ser que alguien se quiera aprovechar una persona y por algún otro medio o ardid se pueda dar esa suerte de donación. Pero si, por ejemplo, quien va a donar el bien expresa de muchas maneras su voluntad de hacerlo, su decisión de hacerlo, ¿no?, se ratifica de muchas formas que lo está donando a tal persona, aunque no haya suscrito la escritura pública, ¿no?, uno debe entender que se debe respetar la voluntad de esa persona. No habrá cumplido con la formalidad exigida por ley, pero hay muchas evidencias que dejan sin ninguna duda certeza de que él tenía la decisión de donar su bien a tal persona. Entonces el árbitro de conciencia puede tomar en cuenta eso. El caso concreto es muy importante. Las manifestaciones, las evidencias, las pruebas que confirman de que había esa voluntad de donar el bien es más importante o tan importante como la exigencia de la escritura pública, porque persiguen lo mismo. Solo que la ley tiene que ponerse siempre en una consideración general. Siempre tiene que haber escritura pública. Pero si hay, en un caso concreto, la forma de acreditar que la voluntad
de esa persona era donar su bien y no es parte de un engaño, entonces sería injusto desproteger a esa persona que tiene ese bien porque simplemente no ha logrado que se le otorgue la respectiva escritura pública. Entonces, en ese sentido, el arbitraje de conciencia, al estar basado en equidad, es mucho más exacto para resolver un caso concreto. En cambio, en el caso del proceso judicial y del arbitraje de derecho, ambos se basan en la ley. Y la ley siempre es un enunciado general. Y por ser un enunciado general, no toma en cuenta las particularidades características de un caso en concreto, como sí lo hace mucho mejor la justicia como equidad. Esa sería la enseñanza y la razón por la cual, según Aristóteles, el arbitraje de conciencia corrige las limitaciones del juicio basado en la ley. Ahora llegamos al derecho romano. Y el derecho romano, que va a llevar la reflexión jurídica a niveles de profundidad y de redacción exquisita, ¿no?, en el uso del lenguaje, va a insistir con esa idea de que el sentido de justicia más importante es la equidad. Pero más aún, el sentido de justicia más importante no se agota en la ley, sino está por encima de la ley algo importante, que al parecer la justicia de equidad se orienta, se inspira. En cambio, la justicia basada en la ley no logra mantener ese contacto, esa vinculación con un principio fundamental en cualquier sentido de justicia que pudieran tener las personas. ¿Cuál es ese horizonte de interpretación que el arbitraje de conciencia sí toma en cuenta? En cambio, el arbitraje de derecho o la justicia ordinaria no lo hace. En el Digesto, una famosa obra publicada hacia el siglo V de nuestra era cristiana por el emperador bizantino Justiniano, al inicio se dice esta famosa frase que ha sido repetida por todos los estudiantes de derecho y todos los abogados en algún momento de su vida. Dice Justiniano que compila distintas obras latinas que él logra recopilar, en este caso una obra de Ulpiano. Y Ulpiano escribe diciendo lo siguiente: conviene que el que haya de estudiar el derecho, ¿no?, conviene que el que haya de estudiar el derecho, tanto un estudiante de derecho como un abogado, antes de ejercer la defensa de un caso, conozca primero de dónde viene la palabra jus, que se traduce por derecho. Y Ulpiano dice, llámese así de justitia, ¿no?, la traducción de la palabra Temis, que es el nombre de la diosa de la justicia entre los griegos, y que los latinos llaman justitia. Llámese así de justitia, justicia, porque según lo define, y aquí está el elemento importante, ¿qué es justicia? Porque según lo define elegantemente Celso, que es otro jurista, justicia es el arte de lo bueno y equitativo. El arte de lo bueno y equitativo. Esta frase, señores, que nos separan más de 1500 años y que ya estaba antes incluso en otros instrumentos jurídicos de los romanos, el arte de lo bueno y equitativo, está en el centro del arbitraje de conciencia. Y está en el centro del arbitraje de conciencia en la actualidad, como les voy a mostrar al final de mi intervención. Es el arte de lo bueno y equitativo. Miren que la justicia no se menciona, tiene que ver ni con la ley, ni con el principio de autoridad, ni con el elemento formal con el que siempre se asocia la justicia, sino se le asocia con la bondad, o con la noción de bien, y con la equidad, en el mismo sentido que antes los griegos, como Aristóteles, lo habían planteado. Pero no solo eso, sino que en el mismo Digesto viene otra frase muy importante, dice, justamente porque la justicia es así, la práctica de lo bueno y lo equitativo, Justiniano dice, por cuyo motivo alguien nos llama sacerdotes, a los abogados, pues cultivamos la justicia, profesamos el conocimiento de lo bueno y equitativo,
separando lo justo de lo injusto, discerniendo lo ilícito de lo ilícito, deseando hacer buenos a los hombres, no solo por el miedo de las penas, sino también con la incitación de los premios, buscando con ansia, si no me engaño, a la verdadera filosofía, no a la aparente. La palabra arbitraje, que les dije viene de arbitrio, arbitrar, está relacionado con el término albedrío, y que el cristianismo hizo muy popular bajo la expresión libre albedrío. El albedrío es la capacidad que está en todo ser humano, y de ahí estaría la fuente del arbitraje, específicamente del arbitraje de conciencia, aunque también del arbitraje en general. Les decía que el albedrío es la capacidad de discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Esa capacidad de discernir, ese albedrío, está en todos nosotros. Por eso es que, aun cuando no somos jueces o practicamos el arbitraje, estamos permanentemente juzgando nuestra vida, las personas, los acontecimientos. ¿Por qué? ¿De dónde juzgamos si no somos abogados algunos? ¿De dónde juzgamos si no somos jueces ni árbitros algunos? ¿De dónde juzgamos? Desde ese albedrío, desde esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo equitativo, entre lo justo, lo injusto, etc. Y ahí estaría la fuente decisoria del árbitro de conciencia, a diferencia del árbitro de derecho, que en lugar de resolver apelando a esa instancia íntima como es el albedrío, apela más bien a una instancia externa al ser humano que es la ley y que más bien interpreta y aplica al caso concreto. Entonces son dos formas, como les decía, complementarias de alcanzar la justicia. Uno, aplicando la ley, pero a veces esta no es del todo suficiente, se requiere ser mucho más específicos al caso concreto. Y ahí viene la justicia como equidad, que se ejerce mejor bajo la forma de arbitraje de conciencia. El árbitro de conciencia resolvería el asunto litigioso aplicando ese albedrío, ese arbitrio, de donde le permite discernir lo correcto y lo incorrecto en el caso materia de disputa o discusión. Otra obra famosa del derecho romano, Las Institutas, va en esa misma línea. Las Institutas dice: justicia es la constante y firme voluntad que da a cada uno su derecho. La famosa versión de la justicia distributiva, dar a cada quien lo que le corresponde. La pregunta es, ¿cuál es el criterio que debemos usar para determinar qué le corresponde a las personas? Un criterio es la ley, pero ¿qué pasa cuando la ley a veces no es elaborada de manera afortunada? Cuando la ley a veces no traduce suficientemente el espíritu de justicia que un pueblo quiso haberle o había tratado de imponerla en ese texto normativo. A veces puede pasar. A veces tenemos buenas leyes y algunas veces no son tan buenas. ¿Qué pasa cuando la ley no nos inspira a la justicia? Entonces debe estar el otro complemento, el sentido de justicia interno, basado en la equidad. Y ese sentido de justicia tiene que ver con un acto concreto, permanente, de dar a cada quien lo suyo, sobre la base de la equidad. Entonces la equidad sería el complemento también o el criterio para determinar qué le corresponde a las personas. Criterio que aplican nuestros padres. Ellos no usan un sentido de justicia legal. Es el sentido que le da su moral, su raciocinio, para ante una disputa de sus hijos establecer lo que le corresponde a ambos. Por eso, dado que para que ese discernimiento del resolutor basado en la equidad pueda hacerse convenientemente, esa persona tiene que tener un perfil. Y aquí me parece está la principal enseñanza que debemos extraer del arbitraje de conciencia. El arbitraje de conciencia nos habla de un tipo de árbitro que, aparte de la peculiaridad de tener ese arbitrio, ese albedrío más desarrollado, conscientemente desarrollado, deliberadamente desarrollado, para discernir entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, respecto al caso concreto en materia de disputa, es una persona que tiene un comportamiento que ahora, más que nunca, se exige de todos nuestros resolutores, jueces y árbitros. Y recuerden ustedes, seguramente ya sus anteriores profesores les han dicho en este curso de arbitraje, que el arbitraje lo es lo que es los árbitros. Que un buen arbitraje depende no tanto de la sofisticación que puede tener un arbitraje tal como está descrito
por ejemplo, en una norma jurídica que la reglamente, ¿no? Ni el mejor reglamento de arbitraje puede compensar o paliar las carencias personales de un árbitro. Un árbitro tiene que, como ustedes saben, ser imparcial, pero no solamente imparcial, tiene que tener un sentido de la transparencia y de la nobleza, tiene que revelar cualquier circunstancia que ponga en peligro, ¿no?, su honestidad, su comportamiento moral correcto con relación al arbitraje y con relación a sus relaciones con las partes que pudieran ser intervinientes de ese arbitraje. Y eso es de lo que hablan estos preceptos que los romanos dijeron que son importantes, que debe tener toda la persona que practica la justicia, sobre todo la justicia con equidad. ¿Cuáles son estos? Los preceptos del derecho son vivir honestamente, ¿no?, que yo lo traduciría en clave arbitraje, ¿no?, ser imparcial, ¿no?, ser una persona transparente, que revele cualquier conflicto de intereses que pudiera tener con las partes, con el caso, no causar daño a otro, no utilizar el arbitraje para beneficiarse o causarle un perjuicio a las partes, al Estado, a la sociedad, y dar a cada uno lo suyo, que es lo que es más propio de la justicia, pero en el caso del árbitro de conciencia, aplicando el sentido de la equidad o arbitrio. Bueno, podríamos también citar el tema de las 12 tablas, que es un documento importante del mundo jurídico romano, pero ya quiero pasar a la segunda parte de mi explicación. El arbitraje y el arbitraje de conciencia llega en la medida en que el Perú forma parte de la familia del derecho romano-germánico. El derecho grecolatino se desarrolla en el mundo antiguo, pasa en la Edad Media a través del cristianismo, cuando se dan los procesos emancipatorios en el viejo mundo, ¿no? Ese derecho forma parte de la legislación civil fundamentalmente, se desarrolla por todo el continente europeo y hacia el siglo XVI, ¿no?, vía el viaje de los españoles hacia el Nuevo Mundo, traen también el derecho y en particular el arbitraje y en particular el arbitraje de conciencia. Es así como llega el arbitraje de conciencia entre nosotros desde la etapa de la colonia. El arbitraje está entre nosotros desde la colonia hasta toda la vida republicana. Hay 6 constituciones que hablan del arbitraje. No me voy a referir a esas constituciones, sino a las normas más recientes. Por ejemplo, aquí les pongo un cuadro donde están las últimas legislaciones antes de la actual ley de arbitraje. Por ejemplo, la regulación del arbitraje de conciencia en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles, porque antes el arbitraje estaba regulado, curiosamente, por el Código Civil y por el Código de Procedimientos Civiles. Recién en el año de 1996 se da la primera ley de arbitraje, el decreto ley 25935. Luego, ese mismo año, se va a dar una nueva ley, que es la mejor, la más conocida, la que va a ser la que promueve el despegue del arbitraje realmente en nuestro país, la famosa ley 26.572 del año 2006. Y luego vendrá la actual ley de arbitraje del año 2008, el decreto legislativo 1071, del cual me ocuparé en unos minutos. Bien, ¿cómo está planteado en estos marcos normativos que el Perú tiene en el siglo XX con relación al arbitraje de conciencia? ¿Cuánto ha cambiado del legado grecolatino que les he contado? Vean, en el Código Civil y en el Código Procesal Civil va a establecerse la distinción entre arbitraje de derecho, que es el arbitraje en el que el árbitro resuelve aplicando la norma jurídica al caso concreto, muy al estilo de los jueces ordinarios, y el arbitraje de conciencia, que es, como la historia antes narrada, es la resolución del conflicto por parte de un árbitro que aplica su arbitrio, su sentido de justicia, la equidad. Por eso que también al arbitraje de conciencia se le ha conocido con el nombre de arbitraje de equidad. También ha tenido otras denominaciones: arbitraje de amigables componedores,
Esto de amigables componedores quiere aludir a que el árbitro de conciencia es una persona que plantea un sentido de justicia donde busca la unidad y no la diversidad, donde busca que las dos partes ganen y no solamente una pierda. En la legislación del Código Procesal Civil, el Código Civil dice lo siguiente: los árbitros deben fallar con arreglo al derecho o de acuerdo a su leal saber y entender. Eso de leal saber y entender fue la fórmula moderna para referirse a la equidad o a la capacidad de arbitrar, al albedrío, actuando como amigables componedores. Entonces aquí está la diferencia histórica: arbitraje de derecho y arbitraje de conciencia o amigables componedores. A falta de elección expresa, se presume que las partes optan por un arbitraje de derecho. En la etapa procesalista de nuestro derecho, que se dio en el siglo XX, siglo XVIII y siglo XX, era de esperar que se resalte más el arbitraje de derecho, porque es el arbitraje que está basado en una norma jurídica, y la visión procesalista que tuvo el Perú entre el siglo XIX y siglo XX fue deudor de esa visión procesalista. Incluso la conciliación de estar fuera del proceso judicial va a estar luego dentro del proceso judicial, por esa procesalización del derecho que va a operar en ese siglo. Pero luego, cuando se da la primera ley de arbitraje, bajo la influencia sobre todo, no de la legislación comparada en general, sino básicamente de la legislación en materia comercial, sobre todo la de una institución muy importante, que seguramente han escuchado, un CITRAL, o la CENUTMI, que es la que regula el arbitraje comercial, y cuya ley modelo ha inspirado la ley de arbitraje, nuestro decreto legislativo 1071. Pero ya existían otras regulaciones donde se resaltaba el valor del arbitraje de conciencia. Y por eso, en el decreto ley 25935, va a pasar algo muy interesante. En lugar de tener una resaltación en el arbitraje de derecho, como fue en la etapa procesalista de nuestro desarrollo jurídico, esta ley de 1996 va a establecer una preponderancia del arbitraje de conciencia. Y lo mismo va a pasar con la ley 26572. Voy a leer ya lo que dice de frente la ley 26572 por efectos de tiempo. Dice: el arbitraje puede ser de derecho o de conciencia. Es de derecho cuando los árbitros resuelven la cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable, casi la misma lógica del juez ordinario. Es de conciencia cuando resuelve el árbitro conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. La expresión, ya les dije, leal saber y entender, es una fórmula moderna, pero ni tan moderna, para aludir a la equidad y al arbitrio, al albedrío. Y luego dice: salvo que las partes hayan pactado expresamente que el arbitraje será de derecho, el arbitraje se entenderá de conciencia. Es decir, la regla es que el arbitraje sea de conciencia. Y si las partes, en el año 1996 hasta el 2008, si las partes querían que su arbitraje sea de derecho, debían pactarlo expresamente. Si no lo pactaban expresamente, si había silencio en el tipo de arbitraje, se presuponía que habían elegido arbitraje de conciencia. Eso marcaba un cambio en la historia peruana de cómo se había tomado el arbitraje. Esta ley 26572 está muy influenciada por toda la legislación del arbitraje comercial. Y el arbitraje comercial le ha dado mucha importancia al arbitraje de conciencia, muy emparentado con toda la tradición del derecho romano germánico del cual bebe el arbitraje comercial, por lo menos en los países donde el derecho romano germánico ha echado raíces. Por eso es que tiene una preponderancia en nuestra legislación que va del año 96 hasta el 2008, el arbitraje de conciencia. Pero con el decreto legislativo 1071, la actual ley de arbitraje que ha sufrido hasta ahora 2 modificaciones, cambia otra vez. El arbitraje de conciencia va a declinar. No desaparece, pero declina. ¿Por qué? Porque en el artículo 57, numeral primero de la actual ley de arbitraje se lee: en el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la controversia de acuerdo a derecho. Es decir, otra vez convierten en la regla del ejercicio arbitral el arbitraje de derecho. Y el arbitraje de conciencia pasa a un segundo plano, ¿no?
¿A qué plano? En el numeral 3. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 de este artículo, el tribunal arbitral decidirá en equidad o en conciencia solo si las partes le han autorizado expresamente para ello. Por ejemplo, si las partes han pactado en el convenio arbitral que el árbitro o los árbitros, ¿no?, en un tribunal colegiado deben resolver la controversia bajo un arbitraje de conciencia, entonces solo en ese caso los árbitros están empoderados o facultados para resolver su controversia aplicando la equidad. Pero si no hay expresamente ese pacto, se entenderá que el árbitro o los árbitros deben resolverlo mediante la modalidad de interpretar la ley y aplicarlo al caso concreto, el arbitraje de derecho. Entonces, este es el cambio que se ha producido. ¿Y por qué se ha producido ese cambio? El arbitraje de conciencia empezó a cuestionarse, a mi parecer, de manera injusta. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos? Bueno, esta es la ley modelo de la CENUDMI, que yo les hablaba de que ha ejercido bastante influencia en las leyes de arbitraje que hemos tenido. En el artículo 28 de la ley de Uncitral o CENUDMI se dice: el tribunal arbitral decidirá es aequo et bono. Equo et bono. Esa es la frase, señores, que Aristóteles, Platón y los latinistas, el derecho romano, mencionan. El árbitro tiene que resolver practicando lo correcto, lo bueno y lo equitativo. Recuerden la frase de Celso: es el arte de lo bueno y lo equitativo. Bueno, el árbitro de conciencia debe resolverlo de esa forma, como amigable componedor, solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así. Entonces, en la ley CENUDMI se dice claramente: si las partes pactan que su controversia sea resuelta mediante arbitraje de conciencia, el árbitro tiene que aplicar la misma lógica del derecho latino, de las intuiciones griegas de Platón y Aristóteles, es decir, la práctica de la equidad, de lo correcto, de lo justo, a través de un discernimiento personal que es el albedrío. Y por eso lo llaman amigable componedor. Y estas partes en el arbitraje comercial siempre pactan arbitraje de conciencia. ¿Por qué? Porque en el comercio van a encontrarse personas de distintas partes del mundo. Y hasta que se determine qué ley aplicable va a tomarse en cuenta para dirimir el caso, lo más sensato, lo más sabio, es que sea un árbitro de conciencia, que tome en cuenta todas las fuentes importantes de ser consideradas para resolver un conflicto comercial. Por eso es que esta lógica de que las partes lo decidan es también muy importante, porque al final el arbitraje de conciencia depende de la voluntariedad, como todo el arbitraje, de los que se someten a esta institución. Bueno, para concluir, ¿por qué el arbitraje el arbitraje de conciencia ha pasado a un segundo plano? ¿Es todavía preferible el arbitraje de conciencia en la actualidad? Los críticos dirían no. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. Depende si se valora o no el formalismo jurídico. Por ejemplo, para los que cuestionan el formalismo jurídico, el arbitraje de conciencia les va bien, porque no se basa en la ley, sino se basa en el sentido de la equidad. También porque el sentido de la equidad permite resolver el conflicto, ¿no?, desde varios puntos de vista, no solamente el conflicto legal. Hay conflictos, señores, donde la naturaleza del conflicto amerita un análisis integral de varias fuentes, no solo normativas del derecho, sino consideraciones sociales, económicas, culturales, etc. Para hablar de manera más técnica, por ejemplo, en el caso de arbitraje de contrataciones. En arbitraje de contrataciones tiene que resolverse el derecho, pero lo que diga un ingeniero, la apreciación de un ingeniero, es muy importante para entender el conflicto y para entender también por dónde estaría lo correcto, lo que le corresponde a esas partes sometidas a arbitraje. El abogado que solamente conoce la legislación y no tiene la mirada del ingeniero, ¿no?, del supervisor de obra, por ejemplo, perdería ese elemento de juicio fáctico tan importante que debe ser tomado en cuenta. Entonces, lo que se plantea es: hay conflictos que por su naturaleza multidisciplinaria necesitarían también
una forma de resolver que tome en cuenta esa multidisciplinariedad. Y eso lo hace el arbitraje de conciencia. En cambio, el arbitraje de derecho defiende únicamente la aplicación de la norma jurídica vigente. Ahora, ¿por qué no sería preferible el arbitraje de conciencia? Y la acusación que más recibe es porque el arbitraje de conciencia puede caer en una arbitrariedad. Como el árbitro no aplica la ley, sino su sentido de justicia, la equidad o el albedrío, eso puede ser una carta abierta para subjetividades, para capricho, para que el árbitro resuelva cosas que vayan incluso contra la ley vigente. Otra crítica que se le hace es que en un arbitraje de conciencia el árbitro pueda emitir un laudo contrario a la ley. ¿Qué pasaría en ese caso? Más aún, ¿cómo se motiva un laudo basado en conciencia? Si no usa el criterio jurídico normativo para desarrollar su decisión, ¿cómo se motiva un laudo de conciencia? El otro criterio es el árbitro de conciencia usa criterios extrajurídicos, ¿no? Y esos criterios extrajurídicos pueden generar una pugna con la normativa vigente. Bueno, todas estas son objeciones que se plantean y que aparentemente explican por qué se ha pasado de esa importancia histórica fundamental del arbitraje de conciencia a una suerte de arbitraje de conciencia residual. Solo si las partes lo pactan, se aplicará el arbitraje de conciencia, si no será arbitraje de derecho. Bueno, miren, yo considero, y esta es la parte final de mi intervención, que siguiendo a Trezeñí Granda, aquí les pongo el apunte de ese famoso artículo que escribió el año 1996 sobre el arbitraje de derecho y conciencia, donde él habla de que hay una suerte de círculo vicioso en el intento de entender la equidad. Yo diría lo siguiente, el árbitro de conciencia, el árbitro que resuelve en equidad, no va a resolver contrario al derecho, porque no puede. Porque el árbitro de conciencia es respetuoso de lo que llamaríamos, ¿no?, el Estado de Derecho, el Estado constitucional del derecho. Y un Estado constitucional del derecho que todos ciudadanos defendemos y respiramos, practicamos y creemos que es lo que practica una democracia, es el respeto a la ley. Pero no solamente a la ley escrita, ¿no?, a la ley de orden público, no solamente a las normas de carácter imperativo, sino también a los principios generales del derecho, a esos principios que inspiran al derecho peruano, incluso al derecho consuetudinario. Entonces, en una sociedad como la nuestra, respetuosa del ordenamiento jurídico, un árbitro de conciencia no puede, por más sentido de justicia que pueda desarrollar, ir contra la ley. Podrá en principio parecer que va en contra de una expresión normativa, pero en última instancia coincide con ella porque capta lo que es justo en el caso concreto. Y eso que es justo en el caso concreto no viola ningún derecho, sino al contrario, está en la defensa de los derechos fundamentales de la persona. La virtud del arbitraje de conciencia, además, está en que obliga a que el árbitro sea lo que siempre esperamos que sea: una persona proba, una persona transparente, una persona siempre dispuesta a revelar cualquier tipo de conflicto de intereses, y lo que siempre esperamos, ¿no?, de no solamente de nuestros árbitros, nuestros líderes políticos, de los ciudadanos en general, de cualquier persona, que antes de ser abogado, ser árbitro, se debe ser buena persona para practicar el derecho y precisamente también ese arbitraje. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. En realidad ha sido muy amena y muy ilustrativa. Los participantes tienen ciertas preguntas y le voy a transmitir. Con mucho gusto. Preguntan, ¿qué aspectos debe tenerse en consideración al momento de elegir al árbitro de conciencia? Bueno, creo que el mismo para elegir un árbitro de derecho, ver su trayectoria, ¿no?, ver su vida, ¿no?, ver lo que ha hecho durante su ejercicio profesional, su comportamiento
en general, ¿no? Porque eh, si es una persona que no paga sus impuestos, si es una persona que golpea a su esposa o que no da pensión de alimento a sus hijos, ¿no? Creo que todo el mundo dudaría de que podría ser un árbitro incluso de derecho o de conciencia, ¿no? Creo que es muy importante en la actualidad que los árbitros cuiden mucho su trayectoria, su buen nombre, su vida misma, porque la labor del árbitro de juzgar es muy delicada, ¿no? Y cualquier detalle puede significar una duda sobre la capacidad que tendría un árbitro para resolver un caso en concreto. Entonces, yo considero que en este punto no hay tanto diferencia, solo que en el arbitraje de conciencia, el árbitro está más expuesto, ¿no? a tener que presentar esos pergaminos. En cambio, el árbitro de derecho, como tiene que ser un intérprete de la norma jurídica, puede perfectamente mostrar esa experiencia, esa pericia para hacerlo con diplomados, maestrías, doctorados, o incluso escribir libros o dar conferencias, ¿no? Pero en cambio, ¿qué puede mostrar el árbitro de conciencia? Su trayectoria, su práctica correcta de vida, su transparencia, su celo por siempre hacer lo justo. Y creo que al final nos importa eso, ¿no? Porque en un país donde recelamos mucho sobre la probidad de las personas, la confianza de que este árbitro, podemos discrepar de su decisión, pero no de que en todo momento pretende, ¿no?, resolver con justicia el caso que se le ha sometido a su conocimiento y decisión. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, bueno, un comentario. Buscar cómo funciona la ciencia en los pueblos alejados, donde no existe propiamente un juzgado de paz en Perú. ¿Cómo funcionaría el arbitraje de conciencia en esos pueblos alejados? Vea usted, ¿no? Hace poco yo escribí un artículo sobre los mecanismos alternativos, el arbitraje es uno de ellos. A veces son pensados solamente en clave occidental. Bueno, yo lo he hecho en mi exposición, pero ya no me alcanzó para mostrarles cómo se puede explicar también el arbitraje de conciencia en clave precolombina. Por ejemplo, las comunidades campesinas y nativas se practica, yo diría, el arbitraje de conciencia, porque ahí el comunero de más edad, ante el cual se llevan los conflictos para que él los resuelva, lo hace aplicando la misma lógica que los latinos, los griegos y la tradición occidental del derecho hablan: el leal saber y entender, el sentido de justicia como equidad, eh, su albedrío. Igual ocurre en las comunidades campesinas. Por ejemplo, la comunidad campesina de Cata, al entrar del callejón de Huaylas, eh, se sigue practicando esa misma forma de resolver la justicia, esa justicia tradicional, esa justicia que está anclada en los raíces más importantes de nuestro antiguo Perú. Y lo que sería importante es más bien establecer la vinculación, que esa práctica es la de un mecanismo alternativo, pero nativo, oriundo, precolombino, nuestro, y que tiene muchos puentes de identidad. Claro, también tiene singularidades con lo que han hecho en la tradición occidental. Pienso que de repente no hay la justicia comunitaria, pero de los pueblos originarios, ¿no?, hay una práctica de justicia que no ha sido incorporada por el sistema y que también debiéramos reconocerlo y trazar vínculos, puentes entre esas dos formas, la justicia occidental, grecolatina, de la que somos herederos en Perú, y la justicia comunitaria precolombina, ¿no? Crear una gran síntesis, precisamente sería un mestizaje a nivel jurídico. Correcto, doctor. Una última pregunta. ¿El arbitraje de conciencia considera usted que debe estar regulado en la ley de contrataciones del Estado? Ya, bueno, es una muy buena pregunta, es una vieja disputa la que hay en torno a esa cuestión, porque el arbitraje en contrataciones con el Estado se ha privilegiado escrupulosamente el arbitraje de derecho. Es más, ¿no?, en la ley de contrataciones con el Estado está incluso establecido cuál es la prelación
de aplicación normativa, ¿no? Que no puede ser dejada de lado por el tribunal arbitral, único colegiado. Entonces, el arbitraje de conciencia no entraría de esa manera, pero sí entraría, porque también es importante reconocer que eso es una herencia del arbitraje de conciencia, el que el árbitro, en materia de contrataciones, tome en cuenta los usos y costumbres. Los usos y costumbres son también una práctica relacionada con el arbitraje de conciencia. Hay ciertas prácticas, ciertos usos, y por eso yo hice alusión al rol que cumplen los especialistas no abogados en el arbitraje de conciencia, un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Un supervisor de obras que conoce ciertas prácticas, ciertos usos y costumbres en la etapa de la ejecución contractual, y que el abogado a veces no logra acceder a esa comprensión. Esos elementos de los usos y costumbres de la práctica de la contratación pública en la ejecución de obra debe tomarse en cuenta. Ese es un elemento que reivindica el dato concreto, el elemento fáctico, ¿no? ¿Qué es lo que debe combinarse? El elemento normativo general, que es el de la ley, para aplicar la resolución al caso concreto, pero también los elementos y los datos fácticos concretos. Y los usos y costumbres son un elemento para hacerlo. Y el arbitraje de conciencia siempre ha reivindicado también ese criterio. Así que yo considero que para evitar la desconfianza en la resolución, porque habría, me imagino, muchos pedidos de anulación del laudo por la causal de falta de motivación, sería mejor mantener el arbitraje de derecho, pero resaltando el valor de esos usos y costumbres que son tan importantes en la contratación pública. Correcto, doctor, muchas gracias. ¿Tiene un espacio para algunos comentarios finales o conclusiones que desee que los estudiantes se queden con ese mensaje? Ya, gracias. Yo quería solamente llamar la atención de ustedes, pero que haya llamado la atención sobre la importancia del arbitraje de conciencia. Y creo que debiera mantenerse y reivindicarse su práctica, porque tal vez eso es lo que andamos buscando ahora, en que el arbitraje anda un poco en crisis, o por lo menos sus críticos quieren hacer plantear de que estamos en una situación muy crítica en el caso del arbitraje. Yo pienso que no es así. Y creo que una respuesta desde el arbitraje es precisamente mostrar que el propio arbitraje tiene las formas de corregirse por sí mismas, sin intentar desnaturalizarla o dejarla de lado y volver al proceso judicial. Y creo que una forma de recuperar la identidad del arbitraje, sin renunciar al arbitraje y más bien siendo leales con toda su historia de más de 2.500 años, es también valorar la práctica del arbitraje de conciencia, que dicho sea de paso, permite algo muy importante, que no quiero dejar de terminar la clase sin decirlo. Mientras que el arbitraje de derecho, ¿no? Generalmente está pensado para abogados, aunque la norma no dice que deben ser necesariamente abogados, porque las partes pueden dispensar que un abogado ejerza como árbitro de derecho. En cambio, el arbitraje de conciencia, ¿no? Simplemente exige que las personas tengan mayores de edad, capaces, que no tengan compatibilidad con la función arbitral, que no hayan sido condenados por delito doloso, y no importa la profesión o si carece de ella, ¿no? Porque lo que importa es un sentido de justicia muy desarrollado que las personas tienen por su desarrollo, comportamiento moral. Así que incluso este aspecto del arbitraje de conciencia haría valorar la participación de más ciudadanos en la práctica arbitral que tanto se necesita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su tiempo y por su ponencia. Agradecer a todos por su participación y recordarles también que la próxima semana, el próximo miércoles, no tendremos una sesión del presente curso, sino hasta el próximo 20 del presente mes. Agradecemos su participación nuevamente y nos encontramos el 20.